Bueno, y terminando un poco ya lo que es la materia de microbiología, ya vamos a ver la última parte son los artrópodos, que tiene también importancia porque hay algunos que afectan o pueden llegar a afectar lo que es principalmente la piel, pueden llegar a infestar lo que es la piel. Entonces, por ese sentido, vamos a tocar un poco sobre qué son los artrópodos y los artrópodos que a nosotros nos interesan, ¿verdad? Porque no vamos a estar hablando acá de las abejas, de las arañas, las hormigas, sino que de los artrópodos, ¿verdad? Que a nosotros nos pueden llegar a causar algún tipo de infestación en lo que es la piel. Cuando hablamos de artrópodos, vamos a hablar de un conjunto evolutivo o filum, también se le dice, de animales invertebrados que tienen una organización medio compleja, ¿verdad? ¿Por qué eso? Porque tienen lo que es el esqueleto o tienen un esqueleto por fuera, no por dentro como tenemos nosotros. Eh, los distintos tipos a observar o a tener en lo que es la naturaleza en sí son los arácnidos, los insectos, los crustáceos y los miriápodos. Cuando hablamos de los arácnidos, vamos a hablar de los artrópodos que están dotados de quelíceros, ¿verdad? Que son los famosos ganchitos, ¿verdad? Que tienen la parte de la boca, carecen de alas, carecen de antenas y tienen cuatro pares de patas. Y también otra característica que tienen es que su cuerpo en sí se divide en cefalotórax, o sea, tienen la cabeza dentro de lo que es unido al tórax y el abdomen aparte. Los insectos son mucho más variados y la diferencia con los arácnidos es que tienen tres pares de patas y su cuerpo está dividido en cabeza, cuerpo y cola, o cabeza, abdomen y tórax y abdomen, perdón. O sea, está dividido en tres partes, a diferencia de los arácnidos que está dividido en dos partes. Luego tenemos los crustáceos, que son generalmente acuáticos, ya sea en los mares o también en los ríos, en los lagos, también se pueden llegar a encontrar. Y luego tenemos por último los miriápodos, ¿verdad? Que ya son los que tienen múltiples patas y son los que tienen los cuerpos alargados, que ahí tenemos, por ejemplo, los más comunes son los mil pies y los cien pies. Algunos ejemplos, los arácnidos, tenemos las arañas, los escorpiones, las garrapatas, los ácaros, ¿verdad? Que son los que más a nosotros nos va a importar. Luego tenemos los insectos, las cucarachas, mantis religiosas, mariposas, polillas, escarabajos. Los crustáceos tenemos langostas, cangrejos, camarones y los miriápodos tenemos, como le dije hace rato, los cien pies y los mil pies que son los más comunes. ¿En qué nos puede llegar a, o en qué pueden tener relevancia en lo que es la parte de salud, eh, los, ya sea los artrópodos, ya sean los insectos, o los arácnidos, o los crustáceos, o los miriápodos, que algunos pueden llegar a ser vectores biológicos? Nosotros a lo largo de todo este curso vimos que hay muchas enfermedades que pueden llegar a transmitirse mediante la picadura de ciertos organismos. Ahí tenemos, por ejemplo, algunos vectores biológicos. Tenemos los mosquitos, los jejenes, las moscas, los chinches, los piojos, las pulgas, las garrapatas y los ácaros, ¿verdad? Que pueden llegar a transmitirnos o inclusive ellos mismos pueden llegar a ocasionarnos a nosotros algún tipo de enfermedad. Algunas enfermedades que son transmitidas por los vectores biológicos, tenemos el dengue, que es un virus es transmitido justamente por la picadura de lo que es el Aedes aegypti. Tenemos la malaria, ¿verdad? Que es causada por un parásito, un parásito. Tenemos la enfermedad de Chagas, que también es otro hemoparásito. Tenemos la leishmaniasis, que también es producida por otro hemoparásito. La fiebre amarilla, que es una enfermedad viral. La chikungunya, que también es una enfermedad viral. Y tenemos la filariasis, que es un parásito, un helminto. Eh, si vamos a ser un poco más específico, un nemato, ahora que vi recién
en la clase anterior, en la primera parte de esta clase, estuve hablando un poco sobre los distintos tipos de gusanos. También nos tiene que llegar a importar por el tema de las picaduras, ¿verdad? Generalmente acá en Paraguay los más comunes son las picaduras de arañas, como también las picaduras de escorpiones, que son muy, muy comunes en esta época, al menos, ¿verdad? También en primavera y en verano. Generalmente este tipo de picaduras va a generar algún tipo de enrojecimiento, olor, hinchazón en la zona, ¿verdad? Donde se produjo esta picadura. También puede llegar a ocasionar algún tipo ya, puede inclusive generar algún tipo de fiebre, ¿verdad? En el caso de que sea una criatura, un adulto mayor, por el tema del tamaño en sí de la persona y la cantidad de masa que tiene esa persona. Por eso generalmente en las personas, tanto en los niños como en los adultos mayores, es mucho más riesgoso las picaduras tanto de escorpiones como de, de arañas por el hecho de que el veneno al entrar dentro de lo que es el torrente sanguíneo, los niños, tanto como los adultos mayores, tienen menor cantidad de líquido, ¿verdad? Entonces el veneno en sí es mucho más concentrado y al ser mucho más concentrado obviamente es mucho más peligroso, ¿verdad? Para lo que es la vida. A diferencia de un adulto, un joven o un adulto mayor, ¿verdad? Que tiene mucho más volumen, obviamente, es mucho más fuerte, mucho más resistente, la inmunidad ya está bien desarrollada y eso hace, ¿verdad? Que no tenga o no genere tanto riesgo para la vida en sí. Tenemos la picadora del escorpión también, que tenemos que saber que el escorpión que nos puede llegar a ocasionar ciertas dificultades por el veneno son los escorpiones amarillos, no los negros. Son un poco más chiquititos, son los más comunes también acá, este tipo de escorpiones, que generalmente están en entornos húmedos, generalmente uno tiene que atender mucho a la hora de colocarse algún tipo de zapato, un tipo de calzado que no usa hace rato, lo mismo uno cuando va a entrar a la ducha, justamente suelen estar también en esa zona, en entornos húmedos. Justamente la semana pasada más maté uno en la casa de mis papás, maté uno en el baño, un escorpión así eh, amarillo y estos son súper agresivos, o sea, no son de que se te van a esconder o que, sino que te ven y son capaces, se van junto a vos, o sea, se van y te encaran. Luego tenemos lo que a nosotros más nos tiene que importar son los ectoparásitos, que son patógenos que generalmente van a estar infectando las capas superficiales de lo que es la piel. Y tenemos que usar solamente este término para los que se quedan e infectan justamente lo que es la piel. Y no, ahí vamos a tocar las garrapatas, las pulgas, los piojos, ¿verdad? Que son los que generan este tipo de infecciones en sí, ¿verdad? Generalmente los datos, ¿verdad? De toda la parte epidemiológica de este tipo de microorganismos, todo lo que es la parte de epidemiología, todo lo que es la parte de inmunología, de este tipo de enfermedades parasitarias de lo que es la piel y sobre también la biología de los distintos patógenos que suelen generar este tipo de infestaciones. Nosotros tenemos, por ejemplo, la sarna, ¿verdad? Que es un tipo de ectoparásito, un ácaro que justamente se encuentra en zonas, o sea, uno puede adquirir en zonas donde no hay buena higiene, donde no hay un buen sistema de saneamiento, ¿verdad? En zonas muy vulnerables, en todo lo que refiere a la parte socioeconómica en sí, suele predominar este tipo de enfermedades. Luego tenemos también la tungiasis, que es la enfermedad de la pulga de arena o el famoso pique que nosotros le decimos, que es justamente el parásito, el ectoparásito que se ve ahí en la imagen. Ese es el famoso pique, ¿verdad? Que nosotros nos suele, o que a todos en alguna vez en nuestra vida creo que habremos tenido por lo menos una vez, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando era criatura, habría tenido, no sé, 1000 veces habría tenido pique porque yo andaba los descalzo, andaba todo el día por la calle. Entonces,
tuve muchísimas veces en mi pie, en mi mano, hasta en mi cuello me salió una vez, o sea, me entró una vez. También porque yo tengo, en casa había una planta de mango, ahora y también se dice que por las flores ahí del mango también se encuentra, ¿verdad? Ácaro, ¿verdad? Entonces solía tener muchísimo en esa época, inclusive cuando estaba en la facultad, la última vez que yo recuerdo que tuve un pique fue en época de la facultad, ¿verdad? Que me entró empecé a sentir un dolor punzante en el dedo y al llegar a casa me fijé y me había entrado recién un pique. Entonces yo creo que todos alguna vez o habremos tenido o habremos visto a un familiar, a un hijo, a un primo, alguien que habrá tenido este tipo de ácaro. Tenemos lo que es el Tunga penetrans, que es también conocida como pulga de arena, que justamente es la que se introduce eh, en la piel, ¿verdad? Primero que nada genera tipo una picazón, pero después sí ya genera un dolor muy intenso, ¿verdad? En la zona donde se generó donde penetró, ¿verdad? Este tipo de parásito y se va reproduciendo, ¿verdad? Dentro de lo que es el organismo, se va agrandando y luego se va reproduciendo también dentro, se va a, se va alimentando, ¿verdad? Lo que es la sangre en sí, ¿verdad? Del paciente y eso hace que se agrande. Obviamente que a medida que más se agranda, obviamente es mucho más difícil lo que es la extracción, ¿verdad? Hoy en día hay un medicamento, no recuerdo bien ahora el nombre, que hace que se caiga, ¿verdad? O que salga el parásito en sí, el ácaro. Pero anteriormente, en mi época al menos, era netamente el... Se extraía, ¿verdad? Con aguja. O sea, te agarraban y te sacaban con aguja, ¿verdad? Y te colocaban hielo para adormecer esa zona o silocaína y con una aguja se le pasaba por fuego la aguja y bueno, y te sacaban así el ácaro. Eso sería lo que es la lesión, ¿verdad? Que te genera este tipo de ácaro, ¿verdad? Generalmente es en el pie, en la zona del pie, pero como le dije, puede llegar a afectar cualquier parte del cuerpo, cualquier zona del cuerpo. Luego tenemos el de Moex folliculorum, que es un ácaro que es microscópico, que generalmente vive en los folículos pilosos humanos, que generalmente prácticamente se encuentra en todas las personas. Y generalmente no causa ningún tipo de problema de salud, pero sí puede llegar a generar, si es ya demasiada la infestación, puede llegar a generar algún tipo de irritación o afección cutánea. Es un parásito que generalmente se encuentra en los puntos negros que a nosotros nos pueden llegar a salir en la cara, por ejemplo. Ahí se puede estar alojando este parásito, el de Modex follicular. Luego tenemos el Sarcoptes cabezae, que es un pequeño ácaro, es un parásito que se incrusta en lo que es la piel y provoca ahora una enfermedad que es muy contagiosa que se llama sarna. Estos ácaros generalmente se alimentan de las células de la piel y van recorriendo ahora lo que es la superficie de la piel. Y eso hace, ¿verdad? Que a medida que van recorriendo, que van caminando, ¿verdad? Dejan ese trayecto inflamatorio, ¿verdad? A lo largo de lo que es el trayecto y deja esas lesiones y también se generan esas lesiones por el hecho de que genera esa picazón y que una persona se va rascando cada cierto tiempo y va generando esa irritación, ¿verdad? A lo largo, ¿verdad? De todo el trayecto que tiene este tipo de ácaro en sí. Ese sería el ácaro, ¿verdad? Se ve en la imagen y la imagen de la izquierda sería ya el pie de una persona con justamente este ectoparásito. Y bueno, hasta acá la clase de hoy. Eh, no sé si tienen algún tipo de consulta, ya la próxima clase es el final y va a entrar a partir de la clase de hongos. O sea, va a entrar hongos y parásitos, netamente hongos y parásitos. No sé si tienen alguna consulta. No, profe.
Por mi Bueno, parte no. entonces,